tal? Bienvenidos a esta clase de operaciones básicas con polinomios, que en este caso sería la tercera parte. En esta clase vamos a ver el tema 1.5 de multiplicación de polinomios. Entonces, comenzando con esta parte, pues tendríamos primero que ver lo que es el tema 1.5.1, definición y notación. Entonces vamos a ver algunos puntos. Primero, cuando tenemos el producto de dos números como lo son 3 y 5, esto se define de la siguiente forma. 3 por 5, y esto es como si sumáramos 3 veces ese 5. Si ustedes lo pueden notar, 3 por 5 les va a dar 15, entonces 5 más 5 más 5 les da 15. Lo cual nos dice que la multiplicación es una operación derivada de la suma. Vamos a ver otro ejemplo. Si tuviéramos nosotros 5y, esto es como tener nosotros multiplicando 5 por y. Es decir, y más y más y más y más y, lo cual les daría las mismas 5y. Entonces aquí nosotros podemos comenzar a ver como que un cierto patrón. Y con eso también podemos ver este mismo ejemplo. Si tenemos 5fg, es como si tuviéramos fg más otro fg, serían 2fg, más otro fg serían 3fg, más otro fg serían 4fg, más este otro serían 5fg. Es decir, 5 términos de fg, como lo dice por acá. Nuevamente, si nosotros vemos la multiplicación de x por y, es decir, x por y, sería como tener muchas veces y sumadas. ¿Cuántas? Pues las que x dicte, ¿no? ¿Y cuánto vale x? Pues no sabemos. Por eso se pone y más y más y más y, más 3 puntos hasta el infinito, según el valor que nosotros le vayamos a dar a y. Es por eso que nosotros podemos decir que tenemos x términos de y. X, si fueran 2, serían solamente 2y. Si fueran, digamos, 3, pues serían estas 3y. Si fueran 20, tendríamos que tener pues una operación de 20y sumándose por ahí. Entonces, viendo ese patrón, pues es que surgen algunas leyes de la multiplicación de polinomios. Estas leyes son las siguientes. Primero, la ley conmutativa. Esta nos dice que si nosotros tenemos un término multiplicado por otro, es igual a tener el otro término multiplicado por el primero. Es decir, x por y es igual a y por x. Si lo notan, ahí no se afecta para nada, ¿no? La ley asociativa nos dice que si nosotros tenemos a x que multiplica a yz, esto sería lo mismo que tuviéramos nosotros que x por y multiplicando a z. Si ustedes notan también, pues no se va a afectar para nada una operación, porque aquí solo hay multiplicaciones y no hay ninguna suma ni nada por el estilo. Tenemos otra ley, la ley distributiva, la cual nos dice que si nosotros tenemos a x que multiplica a y más z, es lo mismo que tuviéramos a y más z multiplicado por x. Si notan, aquí nada más la x se dio la vuelta para este lado de por acá. Y si comenzamos nosotros a hacer las operaciones de multiplicación, voy a borrar esta línea por aquí, pues hay que notar que lo que nosotros podemos hacer es la x multiplicada por y, que nos daría xy, y la x multiplicada por esta z, que nos daría xz. Y obviamente con el signo que está por aquí, que sería una suma. Esa sería la ley distributiva. Si vemos en el segundo término, si nosotros tenemos a la a la y que multiplica la x, sería este término de por aquí, que sería yx, que es lo mismo que xy. Y también si tenemos aquí el otro término que nos falta, sería la z multiplicando la x, que sería este otro término de por acá. Entonces no se afecta para nada ahí, siempre y cuando nosotros mantengamos el orden con esos paréntesis. Tenemos otra cuarta ley, la multiplicación de números con signo. Aquí, pues como tal, vamos a utilizar nosotros lo que son las leyes de los signos, ¿no? Que esas ya las conocíamos. Cuando tenemos un más por un más, pues esto nos va a dar un más. Y A por B, pues sería este AB de por aquí. Tenemos otra de por acá, más por menos, pues obviamente nos va a dar este menos de por aquí. Y A por B, pues aquí están las dos multiplicándose. Tenemos otra de por acá, menos por más, acuérdense que es menos, y les queda este menos de por aquí, y A por B sería AB.
Y por último, menos por menos, si recuerdan la ley de los signos, pues es más, que sería este más de por aquí, y A por B, pues aquí está ese A por B. Entonces, las leyes de los signos operan igual que en esta parte. Siguiendo en la parte de definición y notación, por acá les tengo algunas letras que van a comenzar a ver, la primera que es como una E, quiere decir pertenece, esta R con doble líneas, quiere decir conjunto de números reales, la Z con esas doble líneas, quiere decir conjunto de números enteros, y las van a ver a continuación. Viene este punto que dice que cuando se tiene X por X por X por X por X, lo cual lo podemos ver como 5 factores de x, se emplea la notación x a la quinta y se lee, pues como ya lo dije, x a la quinta. Esto es para no tener que estar escribiendo tantas x, ¿no? Cuando nosotros tenemos términos iguales multiplicándose, pues es mejor utilizar esta notación de por aquí y leerlo como x a la quinta potencia. Entonces, de aquí el número x, es decir, lo que está aquí abajo, se va a llamar base, y el número que está acá arriba, es decir, este 5, se va a llamar exponente. Y entonces con esto nosotros podemos comenzar a entrar a ver lo que son las potencias. Dicho esto, cuando la x está sola o sin exponente, se interpreta que x tiene como potencia 1. Y no es necesario ponerlo, porque si tenemos esta x, pues ya sabemos que es a la 1, que es lo mismo que estuviera aquí, ¿no? Es decir, una x solita. Entonces, pues, cuando no vean un número arriba de una literal por ahí, pues eso quiere decir que está en la primera potencia. Viene otra definición, dice así: si A pertenece al conjunto de números reales y N pertenece al conjunto de números enteros, entonces sucede lo siguiente: X a la N, es decir, una base a la enésima potencia, se va a ver de esta forma, es decir, X multiplicada entre ella N número de veces. ¿Y cuánto vale N? Pues el número que nosotros le queramos dar. En este caso, aquí sería 1, aquí sería 2, aquí serían 3, a esta parte 4, hasta aquí 5, y aquí pueden ser 20, 30, 40, 50, 60, el valor que nosotros le podamos dar a n. Entonces, cuando nosotros no queramos darle un valor, utilizamos esta expresión de por aquí, x a la n, porque n puede valer lo que nosotros queramos. De esto, se puede decir que a esto se le llaman factores, es decir, n factores. ¿Por qué n? Porque le podemos dar el número que nosotros queramos. Y de aquí surgen algunas notas importantes. Vamos a ver estas notas. Cuando nosotros tenemos términos como el siguiente: 2x a la cúbica, bueno, a la tercera potencia o a la x o x cúbica se le llama así porque el número 3, bueno, deriva a un cubo. Entonces, cuando nosotros tenemos esta parte, pues podemos decir que tenemos un 2 y esto está multiplicando a la x 3 veces, es decir, x por x por x, que esto de por aquí que está entre el paréntesis es el x al cubo, ¿no? A la tercera potencia. Otras notas importantes: noten que ahora el 2x está englobado por todo el paréntesis, lo cual nos está diciendo que esta potencia, el 3, le está aplicando a todo esto. Por eso aquí ahora aplica que estos 2x estén 3 veces de por ahí. Y si nosotros comenzamos a ver los resultados, multiplicaríamos el 2 por el 2, que serían 4, y luego por el 2, lo cual nos daría un 8 por ahí. Y x por x por x, pues nos terminaría dando una x cúbica. Noten que ya es muy diferente a este otro resultado por acá, por el simple hecho del paréntesis, ¿no? Veamos ahora bien este ejemplo de por acá: menos 2 a la cuarta potencia. Esto de por acá. ¿Qué pasa con esto? Pues es como si tuviéramos el menos 2 multiplicándose entre él 4 veces, ¿no? Menos 2 por menos 2 les daría inicialmente un 4. Y ahora ese número multiplicado por otro menos 2, aquí les daría 4 por menos 2, les daría menos 8. Esto de por aquí. Y el 8 multiplicado por menos 2, recuerden que el menos por menos es más, y 8 por 2 les daría este 16 positivo de por aquí.
Noten cómo influyen los paréntesis. Ahora noten que aquí ya no hay paréntesis. ¿Qué pasa aquí? Que el menos está fuera del alcance de esa potencia. Entonces el menos se queda fuera y quedamos como el 2 a la 4, ¿no? Y es decir, multiplicándose este 4 veces entre él, que sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, y el menos de por aquí que le está afectando a lo que hay dentro del paréntesis. Entonces, estas notas importantes las pongo por ahí para que ustedes pues noten, válgame la redundancia, la importancia de utilizar paréntesis y cómo es que afecta el paréntesis cuando hay una potencia por ahí interviniendo. Ahora sí, vean otro término de por acá. Aquí tenemos A. Recuerden que, como decía acá, que si no tiene un valor en el exponente, esto es como si estuviera a la 1. Aquí tenemos A al cuadrado, al cúbico y a la n, que n puede ser cualquier número, ¿no? Esto, en realidad, no son términos semejantes. Muchas veces pudiéramos confundirlo y decirlo, pues A es semejante con esta y yo la puedo sumar, digamos, teniendo 2A. ¿Y que al cuadrado sería o qué? Pues no, en realidad esto es incorrecto porque no lo pudiéramos sumar. Lo pudiéramos multiplicar, más no sumar. Entonces, esta nota es muy importante. Cuando tengan exponentes diferentes los términos, aunque sean igual a las literales, pues no son semejantes. Continuando con este tema, 1.5.2, ahora multiplicación de monomios, pues vamos a ver algunos teoremas. Bueno, este teorema para empezar, el 1, que dice que si A pertenece al conjunto de números reales y M y N pertenecen al conjunto de números enteros, entonces cuando nosotros tengamos una base elevada a una potencia más otra base igual, fíjense, esta y esta sí es igual, las bases son iguales, pero a otra potencia diferente, digamos aquí un 5 y digamos acá un 6, pues ¿qué va a pasar? Que la base se mantiene igual y aquí vamos a poder nosotros sumar lo que tengamos en esos exponentes. Esto es lo que nos dice ese teorema y vamos a hacer algunos ejercicios por aquí. Esto se puede decir que en bases iguales que se multiplican, estas permanecen iguales y las potencias se suman, tal como lo dice el teorema. Entonces, viendo el alcance de ese teorema, pues vamos a hacer algunos ejemplos, los cuales dice así: multiplicar los siguientes polinomios aplicando el teorema 1. Entonces viene el primero, dice acá z al cuadrado, que multiplica a z a la cuarta. ¿Qué pasa? Recuerden, son las mismas bases, ambas la de base tienen a la z. Entonces nosotros podemos aplicar el teorema y escribirlo de esta forma: z como base y arriba los exponentes, el 2 más 4 sumándose. Entonces 2 más 4 nada más lo sumamos y nos quedaría z a la sexta potencia. ¿Esto por qué? Porque se están multiplicando. Noten, aquí está la multiplicación, esto de por aquí. Si fuera suma, no se pudiera sumar porque no son semejantes. Veamos otro. Aquí tenemos menos 3 carros al cubo que multiplica a carros al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Noten que aquí, aunque hay un número aquí aparte, pues aquí también pudiéramos ver que hay un número, pero sería un número 1. Y el menos 3 por el 1 tendríamos ahí menos 3 nada más. Ese menos 3. Y carros al cubo por carros al cuadrado. Noten que aquí carros y acá carros es la misma base. Entonces podemos nosotros aplicar el teorema 1 nuevamente, lo cual nos daría carros a la 3 más 2. Es decir, esto de por aquí. Y recuerden llevarse el menos 3 que habíamos visto anteriormente. Menos 3 carros a la 3 más 2. Aquí nada más sumamos esas potencias y tendremos menos 3 carros a la quinta potencia. De esa forma. Otro ejemplo, tenemos aquí menos 3 s al cubo por s al cuadrado. Noten que es lo mismo, nada más que ahorita le quité ya la palabra carros. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El menos 3 se multiplica por un 1 que está por aquí, intrínseco, aunque no se vea. Menos 3 por 1, vamos a tener como resultado el menos 3 por s a la 3 más 2. Esto de por aquí. Y ya escrito de forma pues ya completa, sumándose esos exponentes, tendremos menos 3s a la quinta potencia. Otro ejemplo de por acá. Si notan, cada vez lo voy haciendo un poco más complejo para que ustedes le vayan agarrando más la onda.
¿Qué pasa aquí? Primero comenzamos a hacer las multiplicaciones del 12 por el menos 3. Esto por aquí, 12 por menos 3, les daría menos 36. Eso de por aquí. Y y cúbica a la y cuarta, noten aquí está la misma base, tendremos y a la 3 más 4, ¿no? Es decir, esto de por acá, ya escrito más bonito, lo voy a terminar de escribir aquí para que no se nos olvide, a la 3 más 4 les daría esa forma. Entonces aquí ya tenemos el menos 36. Aquí está una X, perdón, se me había brincado la X, también tenía que escribirla. Aquí va la X escribiendo anteriormente. Y ahora sí nada más sumamos las potencias, ¿no? Que serían menos 36x a la y séptima. Esto de por aquí sería el resultado de esta multiplicación de monomios. Recuerden que son monomios porque son solo un término por otro término. Veamos otro ejercicio. Aquí ustedes dicen, ah, caray, esto ya no es un monomio, porque aquí son dos términos y acá también son otros dos términos. En realidad así es, mas sin embargo, noten que los paréntesis están englobando esos dos términos en ambos lados. Por lo tanto, pues podríamos decir que tenemos la misma base, y nuestra misma base va a ser t más 1 y t más 1. Como se están multiplicando, aplicamos el mismo teorema. Ese t más 1 va a ser esta a de acá arriba que tenemos inicialmente. Entonces, como resultado, vamos a tener t más 1, que sería la a, elevado a la potencia que tenemos de 2 más 3. Entonces, como resultado, vamos a tener t más 1 a la quinta potencia. Eso de por ahí. Ahora bien, notemos estos números de por aquí. ¿Qué pasa? Pues tenemos la misma base. Noten, tenemos esa misma base, por lo tanto ese número ahorita lo vamos a tomar como una base, no como tal el valor de 5. Entonces esto como resultado nos daría 5 a la 3 más 7, es decir, 5 a la 10, lo cual sería muy diferente de que nosotros primeramente multiplicáramos el 5 por el 3, que sería el 25. Este signo de aquí quiere decir diferente de, que por eso se los puse por acá arriba. Si nosotros hacemos el cálculo de lo que es 5 a la décima potencia, pues ustedes podrían ver que es pues bastante por ahí. Utilizando la calculadora, si yo le pongo el 5 elevado a la décima potencia, nos da 9.765.625. Ahora, si nosotros utilizamos el 25 elevado a la décima potencia, pues bueno, aquí ya tenemos 95.367.431 millones, ¿no? O sea, es muchísimo más. Entonces, noten que aquí el 5 se está tomando como una base y no como tal su valor del 5 para multiplicarlo por este otro 5. Es una base en esa parte. Y esa base es nuestro término semejante con la base del siguiente número. Bueno, continuando ahora con otro teorema, tenemos el teorema 2. Dice, si A pertenece al conjunto de números reales y M o N pertenecen al conjunto de números enteros, entonces, si nosotros tenemos un valor, una base, elevada a una potencia y todavía elevada a otra potencia, ahora esas potencias, ¿qué va a pasar? Se van a multiplicar. Esto de por aquí no se van a sumar, se van a multiplicar. Esto se podría traducir como que para elevar un término a una potencia determinada, la base permanece y los exponentes se multiplican. Esto de por aquí que dice el teorema 2. Ahora con este teorema 2, pues vamos a hacer unos ejemplos. Multiplicar los siguientes polinomios aplicando el teorema 2. Tenemos x al cuadrado elevado a la cuarta potencia. Noten que x es nuestra base, tenemos 2 elevado a otra potencia. ¿Qué va a pasar? Tendremos x a la 2 por 4, esto de por aquí, y como resultado tenemos x a la 8. Si se fijan, el teorema 2 es muy simple. Vamos a ver esto por aquí. Tenemos el menos y entre paréntesis tenemos a al cubo y todo esto elevado a la segunda potencia. Noten que el menos está fuera de ese paréntesis, por lo tanto no le va a afectar nada. ¿Qué tendríamos aquí? El menos pasaría igualito, de esa forma,
y aquí las potencias estas se van a multiplicar, lo cual nos quedaría como resultado menos a la sexta potencia. Eso de por ahí. Ahora bien, continuando con otro ejercicio, ahora sí, en este otro ejercicio, el menos sí está dentro del paréntesis. ¿Qué va a pasar? Que este cuadrado sí le va a afectar. ¿Y qué pasa con ese cuadrado? Recuerden que es como si nosotros tuviéramos el menos multiplicado el número de veces que diga este número, que en este caso son 2. Aquí menos, de esta forma. Entonces, menos por menos, ustedes ya saben que es más. Entonces, este menos se va a hacer positivo en esta parte. Entonces, ¿qué va a pasar? Tendríamos al cubo y todavía multiplicado por 2, ¿no? Y nuestro resultado sería a sexta. Entonces, noten nuevamente cómo los paréntesis o esos signos de agrupación, pues sí, juegan un papel importante en nuestro resultado. Ahora sí, de esto quiero darles como que un gran tip que es prácticamente una ley. Cuando nosotros tenemos un signo negativo elevado a una potencia que sea par, como el cuadrado, par, le voy a poner por aquí, par, lo que siempre nosotros vamos a tener, es decir, aquí como el menos por el menos, es decir, la multiplicación de este dos veces, cuando tengamos una potencia par vamos a tener un resultado positivo. Eso es una ley. Ahora bien, aquí vemos este menos elevado al cubo, a la tercera potencia. ¿Qué va a ser? Ese menos multiplicado por él 3 veces, ¿no? Porque aquí este número dice por cuánto se está multiplicando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Cuando nosotros tengamos un número impar en la potencia y aquí tengamos un signo negativo, pues chéquense, menos por menos, ahí tendremos un signo de más. Y después, ese más multiplicado por este menos nos daría como resultado un menos, lo cual está ahí. Entonces, cuando ustedes tengan un número impar, en lo que es la potencia de un signo negativo, pues esto siempre les va a dar un negativo. Esto para que ustedes no estén haciendo la multiplicación. Imagínense que sería el menos elevado a la 27ª potencia, pues imagínense escribir esto 27 veces, sería pues ahí pues muy tardado, ¿no? Entonces ustedes nada más notan, si esta potencia es impar, pues ya saben que es negativo. Si esta potencia, digamos un 52, que es par, pues como resultado, en este número negativo les daría un número positivo. Así de fácil. No pongo los positivos porque obviamente un número positivo elevado a cualquier potencia, pues es positivo. Entonces aquí, teniendo esa regla, pues notemos, aquí tenemos un número negativo elevado a una potencia impar, que vamos a tener pues un resultado negativo. Así de fácil, ¿no? Y tenemos a al cuadrado todavía elevado al cubo, a la tercera potencia, ¿no? Que tendremos ahí pues a la 2 por 3, a la 2 por 3, y como bueno, escrito más bonito de esa forma, y como resultado sería menos a la sexta potencia, porque 2 por 3 es 6. Y listo. Tenemos ahí menos t al cubo o menos t a la tercera potencia, elevado todavía a la tercera potencia. Noten, tenemos un signo negativo, número impar, que vamos a tener pues un resultado negativo, ¿no? Ya de hecho se ve. Entonces tenemos aquí el menos, la t, y aquí como se están multiplicando, bueno, está una potencia elevada a otra potencia, se multiplican, recuerden, y tendremos como resultado menos t a la novena potencia. Perdón, aquí se me fue el t, que me faltó ponérselo por ahí. Eso. Entonces, continuando aquí, tenemos otro teorema todavía, el cual conjunta a los teoremas 1 y 2. Y dice así, si A y B pertenecen al conjunto de números reales y M pertenece al conjunto de números enteros, entonces cuando nosotros tengamos una base, aquí elevado a alguna potencia, pues esta potencia le afecta a las dos bases. Por lo tanto, a las dos hay que ponerles el número que tengamos por ahí y aplicar los teoremas antes, ¿no? Antes vistos. Es decir, para elevar un producto a una potencia, cada factor se eleva a la misma potencia. O cada término que tengamos aquí también se va a elevar a la misma potencia. Y viendo esto, vienen algunos ejemplos. Bien aquí.
PQ elevado a la cuarta potencia. Pues como resultado, ¿qué va a pasar? Nada más que cada uno de ellos le ponemos el 4 arribita. Y listo, ya terminamos. Así de simple. Veamos otros. Tenemos f de g elevado a la quinta potencia. Pues ¿qué va a pasar? Que a la f le ponemos el 5, a la d su 5 y a la g su 5. De esa manera. Tenemos otros por aquí. Menos uqm elevado a la segunda potencia. Tenemos el menos, recuerden, tenemos una potencia par. Por lo tanto, esto va a ser un positivo. De esa forma. Y a las letras que tenemos por aquí, a las literales, le vamos a poner la potencia que teníamos por acá. De esa manera, ¿no? Lo volví a reescribir porque no es necesario poner el más. Se interpreta que es positivo cuando no tenemos un signo por aquí. Entonces, ahora sí viene un corolario. El corolario como tal, pues lo que hace es utilizar todos los teoremas antes, ¿no? Antes vistos. Y dice por aquí, al aplicar los teoremas 2 y 3, cuando A y B pertenecen al conjunto de números reales y M, N y alguna K, esta es otra letra que aparece, pertenecen al conjunto de números enteros, se obtiene lo siguiente. Veamos aquí. A a la M por B a la N elevado todavía a la K. ¿Qué pasa? Pues nada más que la K le va a estar multiplicando a la M y le va a estar multiplicando a la N. De esa forma, ¿no? Aquí lo expandí para que se viera un tanto más bonito. Más simplemente aquí pues ya sabemos que le está multiplicando y listo. Que se daría de esta forma. A la MK y B a la NK. De esa manera, ¿no? Entonces, con este corolario, pues ahora sí se lo podemos aplicar a un término más grande. Tenemos un número negativo elevado a una potencia que es impar, por lo tanto, como resultado vamos a tener un negativo. Y ahora, el 2 al cubo, recuerden, a la tercera potencia, es como multiplicar el 2 por el mismo 3 veces. 2 por 2, 4, y 2 por 2, y 4 por 2, serían 8. De esa forma. Y ahora sí, el A viene por aquí, tiene la segunda potencia multiplicado por 3, tendremos un 6 por aquí. La B, que tiene un 3 multiplicado por otro 3, la B, 3 por 3, sería 9. Y esto sería nuestro resultado. Bueno, ahí lo expandí un poquito más, menos 2 al cubo por al cuadrado al cubo y b cúbica al cubo todavía, ¿no? O a la tercera potencia. Entonces, pues el resultado, como se los había comentado, está acá arriba. Aquí está escrito pues nada más expandido para que lo vieran un tantito mejor. Lo mismo pasa con esto de por aquí. Inicialmente tendríamos 5 elevado a la tercera potencia, p al cuadrado elevado a la tercera potencia, r a la cuarta elevada a la tercera potencia. Entonces, 5 a la tercera potencia serían 5 por 5, 25. Por otros 5 serían 125. De esa manera. Y después p por 2 a la 3, pues sería 2 por 3, 6. Y aquí 4 y 3 lo multiplicamos, sería el 12 en la r. Y listo. Esos son los ejemplos de nuestro corolario aplicando los teoremas anteriores. Ahora sí, y para terminar, pues vamos a hacer algunos ejercicios aplicando los teoremas 2 y 3, los cuales son los siguientes. Tenemos por aquí, empezando con menos 3ab al cuadrado, todo elevado a la cuarta potencia. ¿Qué pasa? Tenemos un signo negativo elevado a una potencia que es positiva, que es par, por lo tanto vamos a tener un resultado positivo, ¿no? Y de esto pues nos queda así, menos 3 elevado a la cuarta potencia. Noten, aquí ya llevamos un signo positivo y multiplicamos el 3 por el mismo 4 veces. 3 por 3 serían 9, por 3 27, por otro 3 serían 81. Esto de por aquí. Y después a la cuarta potencia, pues tendremos a cuarta, b a la segunda potencia elevado a la cuarta potencia, pues sería una b octava, ¿no? De esa forma, y esto sería nuestro resultado. Vamos a ver, acá tenemos otro ejemplo que si se fijan ya está un poquito más complejo, porque aquí primero tenemos un término elevado a una potencia que va a ser multiplicado a otro término elevado a otra potencia. Entonces, ¿qué hacemos? Recuerden siempre comenzar a resolverlo de un paréntesis.
Aquí 3 elevado a la segunda potencia, es decir, el multiplicado por él mismo dos veces, 3 por 3, tendríamos 9. Aquí x cuadrada a la segunda potencia, tendríamos 2 por 2, que serían 4. Aquí y, esto es como si tuviera un 1 elevado a la segunda potencia o al cuadrado. Es como si tuviéramos y al cuadrado, esto de por aquí. Y todavía eso va a estar multiplicado por todo esto de por aquí. Tenemos un signo negativo elevado a una potencia, la cual es impar, por lo tanto vamos a tener un signo negativo. Y tenemos el 2 multiplicado por el mismo 3 veces. 2 por 2, 4, por 2 sería un 8 por aquí. La x, que tiene un 1 por aquí, aunque no se vea, x elevado a la tercera potencia, pues obviamente nos va a dar x a la 3 o x al cubo, eso de por ahí. Y y, que está al cubo elevado a la tercera potencia, serían 3 por 3, pues a la y le ponemos un 9. Eso de por aquí, y escrito más bonito, sería esto, ¿no? Es lo mismo que escribí, pero todo feo. Entonces, ahora sí, vamos a hacer ahora una multiplicación. Comenzamos primero por los números. El 9 por ese menos 8, más por menos, tendremos como resultado un negativo. 9 por 8, pues ahí tendremos ya un 72. Eso de por ahí. Después vamos ahora por las bases. X cuarta, x a la cuarta potencia, multiplicada por x a la séptima potencia. Recuerden que cuando se multiplican bases iguales, ¿qué pasa con los exponentes? Pues estos se suman. Tendremos x a la 4 más 3. 4 más 3, que sería 7, ¿no? Pero se los pongo así de por pasitos. Y después, sobre las 10, y al cuadrado, o y a la segunda potencia, multiplicado por y a la novena potencia, pues recuerden ahí que se suman lo que son esas potencias en la multiplicación. Y 2 más 9, pues obviamente vamos a tener un 11, ¿no? Pues se los pongo ahí de esa forma, más bonito. Menos 72, x a la 4 más 3, y a la 2 más 9. Y nada más sumamos ahora sí la potencia, quedándonos menos 72, x a la séptima potencia y a la onceava potencia. Ese sería nuestro resultado. Igual, ustedes lo pueden comprobar ahí con algún software o lo que fuese, o la página que les voy a recomendar. Tenemos otro ejemplo de por acá, menos 3p todo al cuadrado, menos 2xy cúbica todo elevado a la tercera potencia o al cubo, y todavía le vamos a restar la multiplicación de estos por acá. ¿Qué comenzamos a hacer? Pues a resolver lo que está dentro de los paréntesis. Tenemos el menos por el menos, les va a dar un más, no es necesario escribirlo, o es decir, un signo negativo elevado a una potencia que es par, les va a dar un positivo. El 3 multiplicado por él mismo dos veces, pues les va a dar aquí un 9. Y la p, pues que es a la 1 multiplicado por el 2, serían 2. Esto de por aquí. Después todo eso va a ser multiplicadote por el menos elevado a un número que es impar, pues les va a dar un menos. El 2 multiplicado por él mismo 3 veces, les va a dar un 8. Esto de por aquí. Después la x elevado a la tercera potencia, pues les va a dar una x cúbica. Y después el y, que está al cubo, todavía lo elevamos al cubo. Recuerden que cuando se eleva una potencia a otra potencia, estas se multiplican. Entonces vamos ahí a tener una y novena, ¿no? Todavía. Después viene un menos y empezamos con los otros, ¿no? Tenemos aquí los paréntesis. Y tenemos por aquí el 3pxy todo elevado a la segunda potencia. Pues el 3 multiplicado por el mismo dos veces les va a dar 9. Y después viene la p, pues, perdón, esa p a la segunda potencia, la x a la segunda potencia, la y a la segunda potencia, eso de por aquí, y todavía multiplicado por lo que sería xy a la séptima potencia, esto de por aquí. Ya podríamos sumar o algo de eso todavía, aquí me habían faltado unos paréntesis. Pues sí podríamos, pero primero hay que resolver lo que está dentro de los paréntesis, es decir, estas multiplicaciones internas, porque aquí hay un menos que está atravesado, ¿no?
Entonces vamos a hacer estas multiplicaciones, primero las de estas, después las de las otras, y vemos si hay términos semejantes y los sumamos. Entonces, esto sería escrito más bonito porque lo había escrito todo feo. Pero ahora sí podemos comenzar a hacer las multiplicaciones. Noten, el más, bueno, este 9p2, tiene como p a la segunda potencia, tiene como tal un signo de positivo, multiplicado por un negativo, vamos a tener un menos, el 9 por 8, el 72, ¿no? Y aquí tendríamos p elevado a la segunda potencia, multiplicado por todo esto, pues como no hay términos semejantes, quedarían todos los términos. Menos 72, p al cuadrado, x al cubo, y a la novena potencia. Después viene el signo de menos. Aquí el 3 multiplicado, pues aquí no hay un número. Bueno, habría un 1, 3 por 1 sería un 3. Y vamos a ver estos términos. P al cuadrado. ¿Aquí hay otra P? Pues no. Aquí x al cuadrado. Ah, miren, aquí sí hay una x en esta posición. Entonces, la x al cuadrado multiplicada por una x. Recuerden que las bases permanecen iguales mientras que los exponentes se suman y tendremos x al cuadrado por x les daría esta x cúbica de por aquí. Vamos a ver ahora las y. Aquí está una y al cuadrado y acá está otra y a la séptima potencia. Entonces y al cuadrado por y a la séptima potencia se suman esos exponentes haciendo esta y novena de por acá. Y ahora sí, vamos a ver, ¿son términos estos semejantes? Tenemos p cuadrado, sí, aquí también tenemos p cuadrado. Tenemos x cúbica, sí, también de este lado. Y y novena también, y y novena también. Entonces, como ustedes pueden ver, sí tenemos estos términos que son semejantes. Si alguno hubiera cambiado por alguna razón, es decir, que tuviéramos una p cúbica, ya no sería lo mismo a este término de por acá. Por lo tanto, no lo pudiéramos sumar. Pero como aquí están igualitos, pues sí son términos semejantes y los podemos sumar. Y tienes menos 72 de toda esta cosa, menos 3 de toda esta cosa que son iguales. ¿Qué pasa? Pues tienes menos 75 de toda esta cosa que son aquí. Ese sería el resultado de esa operación tan larga que teníamos. Y bueno, continuamos con otro ejercicio, pero de tarea, porque ya terminamos con lo que sería esta clase de operaciones básicas con polinomios, que sería la multiplicación de monomios. Todavía nos haría falta por ahí la multiplicación de polinomios y eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, por el momento sería todo. Espero que aprendan bastante de estas multiplicaciones y pues para reafirmar tendrán algunos ejercicios que hacer por ahí. Saludos.